Homo sapiens anticraticus, o ¿qué es la libertad? El ser humano ha nacido libre, y sin embargo, por todas partes lo veo encadenado. Jean-Jacques Rousseau. Introducción. Siempre que miramos al pasado de nuestra historia social, nos sentimos impresionados e indignados por la forma en que un grupo se aprovechaba descaradamente de la mayoría. La esclavitud, el feudalismo, el machismo, parecen fenómenos de épocas pretéritas, imposible de manifestarse en la sociedad actual, o más bien de visibilizarse, pues el poder de gobernar se ejerce más eficazmente desde mecanismos sutiles, mediante la normalización de conceptos y conductas que condicionan el comportamiento de los humanos y la forma en que éstos conciben la vida en sociedad. Este ensayo es un análisis de los factores que determinan el modelo de organización social que hemos heredado. Para entender cómo funciona y a quienes beneficia este sistema de gobierno y gobernados, comenzaremos por contextualizar el concepto de democracia, el sistema de gobierno más utilizado en la actualidad. Demos. Circula en las calles, escuelas y parlamentos una definición errada y peligrosa de la palabra democracia, un concepto que suena bello para los oídos de las masas y que oculta el verdadero significado del término. Se dice ingenuamente que democracia significa pueblo gobernante, debido a que la palabra está compuesta por las raíces griegas demos y kratos, donde kratos significa poder de gobernar y demos, según la democracia actual, equivaldría a pueblo. Pero cuando los atenienses de hace 2500 años inventaron la democracia, tenían una definición distinta de su prefijo, pero un uso bastante parecido al nuestro. Veamos de qué se trataba. En la antigua Grecia, durante lo que se conoce como la civilización micénica, los pueblos de origen griego estaban divididos en las phile, o etne, que para nosotros significaría algo como tribu o raza. Estas tribus se basaban en relaciones familiares y eran gobernadas por nobles que decían haber heredado los territorios por los dioses de hacía muchos años. ¿Cuántos? Nadie sabe, pero debió haber ocurrido en un tiempo más antiguo que la memoria de los griegos del período micénico. Los territorios y sus pobladores eran principalmente gobernados por un Philo-Basileus, o rey, el cual heredaba por consanguineidad el derecho de gobernar las polis. Hasta que en el año 500 antes de la era común se implementó la reforma legislativa de Clístenes, con la cual el Ática quedó dividida geopolíticamente en 10 tribus. Cada tribu, a su vez, se dividió en 3 tritias, una en la montaña, otra en la llanura donde se ubicaba la urbe, y la última tritia en la costa. Cada una de las tritias estaba constituida por 3 o 4 demos, de tal forma que hubiera 10 demos por cada tribu. Así, la región ática, al sur de Grecia, estaría conformada por 100 demos. Aunque para hace 2500 años estas reformas significaban un gran avance en cuanto a la forma como se organizaban y relacionaban los individuos dentro de un espacio geográfico, demos no hacía alusión a todos los individuos que habitaban un espacio geográfico, pues en la Atenas democrática cada demos se componía solo de los varones libres atenienses, excluyendo a cerca de un 75% de la población integrada por mujeres, esclavos y metecos. La demos eran los varones libres que habían prestado el servicio militar, pagaban impuestos y participaban de la eclesia o asamblea. Estos podían votar por la aprobación de leyes, la declaración de guerra o paz y la distribución de los presupuestos. Pero no tomaban todas las decisiones allí. Escogían mediante sorteo a 5 individuos de cada demos para ser parte del Consejo de los 500, o la Bulé, quienes eran los encargados de la elaboración de las leyes.
El azar le parecía a los griegos un método más eficiente que la elección popular, pues sabían que las masas eran fácilmente influenciables y sus elecciones estarían sesgadas por la habilidad persuasiva de algún ingenioso orador que buscara más el propio beneficio que el de la demos. Por esto elegían no solo a la bulé mediante sorteo, también elegían así a la Eliaia. Cada demos aportaba 50 hombres anualmente para formar un grupo de 5.000 en toda Atenas, quienes serían los encargados de cumplir un papel parecido al de los jueces actuales. Lo que sí elegían mediante el voto era a 10 estrategas, uno por cada tribu, que se encargaría de dirigir al ejército y a la política exterior. Se escogía por azar también a otras magistraturas, como los arcontes, tesoreros, carceleros, etc. Ninguno podría participar en ningún organismo diferente a la eclesía por más de un año. Ciertamente, la democracia habría un paso interesante y novedoso para la forma de organización sociopolítica, pero estaba lejos de significar que la población entera fuera la que tomara las decisiones. Y no es difícil entender el porqué. El número de varones libres en la Atenas del siglo V antes de la era común era de aproximadamente 75.000 individuos. Comunicarse entre todos ellos para tomar decisiones suponía una tarea ardua y muchas y largas reuniones. Si se tenía en cuenta el resto de la población, extranjeros, esclavos y mujeres, la suma llegaría hasta los 300.000 individuos. No parecía posible lograr que tantas personas se pusieran de acuerdo en sus decisiones, a menos que tuvieran habilidades telepáticas. Aún con esto, la democracia griega parecía un sistema mejor que el instaurado después, desde el año 403 antes de la era común, y llamado el régimen de los 30, un gobierno oligárquico constituido por 30 magistrados a quienes llamaron tiranos. Esto ocurrió como consecuencia de la rendición de Atenas ante Esparta en las guerras del Peloponeso. El proceso no fue sencillo, pues los atenienses tenían la democracia muy arraigada en su cultura, y fue necesario que el retomado sistema monárquico tuviera una aparente descentralización del poder. El experimento de la democracia ateniense solo duró 100 años. Fue precedida por monarquías antiguas desde la prehistoria, y seguida por todo un milenio de este tipo de gobierno tiránico hasta el final de la Edad Media, cuando con la Ilustración comienza una sangrienta revolución con epicentro en Francia que terminaría por impulsar la desaparición de las monarquías hereditarias en la mayor parte del mundo. Muchos son los que desde entonces han estado teorizando sobre cuál sería la mejor manera de organizar a esta masa de mamíferos que se reproduce incontrolablemente, que parece expandirse a cada rincón del planeta y del sistema solar. Maquiavelo nos heredó su príncipe, Hobbes al Leviatán, Rousseau al contrato social. ¿No sería posible establecer el momento y autor exacto que, siendo fiel a la tendencia renacentista, rescata el concepto de democracia y lo transforma en la sutil servidumbre que hoy practicamos? Pero, ¿por qué se usa y reproduce esta definición falsa de democracia? Tal vez porque tranquiliza a las personas haciéndoles creer que tienen el control y se hacen más fáciles de gobernar. Kratos. El segundo elemento sintáctico que compone la palabra democracia proviene del griego kratia. Kratos representaba en la mitología griega a la fuerza, el dominio, la autoridad y el poder de gobernar. El sufijo ia quiere decir cualidad de, por lo que podemos traducir kratia como de quien ejerce el poder de gobernar. Para los propósitos de este libro nos interesa entender más allá de su etimología el significado de gobernar, palabra que viene del latín gobernare, que a su vez es una derivación del griego kibernoin y significa dirigir a un barco y a su tripulación. Para acercarnos a la definición de este concepto fuera de las actividades marítimas,
nos servirá conocer lo que Hegel llama el origen de la historia. Para Hegel, la historia de la humanidad es el resultado de una lucha a muerte entre dos individuos por someter y ser reconocido. Cuando dos individuos se enfrentan, lo hacen motivados por el deseo de que el otro acepte su superioridad y se le someta. Esta superioridad es subjetiva, claro, pues cada contrincante tiene la idea de ser superior al otro, ya sea porque se cree poseedor de verdades que el otro ignora, o de un derecho divino a poseer tierras e imponer cultos. Ambos creen tener la razón y desean que el otro lo acepte. Surge así un enfrentamiento que culminaría con la muerte de alguno de los dos, a menos que uno de ellos se rinda y acepte la superioridad del otro. Esta rendición ocurre por parte del individuo que posee lo que los griegos llamaban filosiquia, un amor excesivo por la vida, un carácter con tendencia a la pusilanimidad que le lleva a aceptar la sumisión antes que perder la vida. Así, el individuo más valiente logra gobernar al otro, y se crea la dialéctica del amo y el esclavo, propuesta por Hegel en su obra de 1807, La fenomenología del espíritu. Gobierno y egoísmo. De esta manera, la acción de gobernar implica el sometimiento del otro al imponer su opinión como verdad para todos. Un individuo ejerce el poder de gobernar cuando se encarga de decidir lo que está bien y lo que está mal para todo un grupo de individuos, que puede o no incluirle. Lo que le hace bien a un grupo de individuos o sociedad podemos llamarlo progreso. Pero predecir qué conjunto de acciones traerán como resultado una mejora de las condiciones existenciales de todos los individuos que componen una sociedad no es tarea fácil, pues la trascendencia de nuestras prácticas cotidianas no suele ser muy clara, es decir, los efectos a posteriori de nuestras acciones en la mejora de las condiciones en las que viven todos los individuos de una sociedad no son sencillos de prever. Como resultado, ante el desconocimiento de lo que es mejor para todos, escogemos lo mejor para nosotros como individuos y dejamos las necesidades de los otros en un segundo grado de importancia. Cuando le otorgamos a un individuo o fracción de la población el derecho de tomar decisiones que involucren el progreso de la sociedad, estamos siendo muy ingenuos al pensar que estos gobernantes preferirán tomar decisiones que mejoren las condiciones de toda la población antes que las suyas propias. Contemplemos el siguiente escenario como ejemplo de esto. Si por alguna razón usted y sus 100 vecinos más cercanos quedaran completamente aislados del resto del mundo, al cabo de un tiempo la comida se acabaría y los campos agrícolas que sembraron aún no habrán dado cosecha. Usted, por sus habilidades intelectuales y o físicas, fue escogida anteriormente como líder y encargada de la distribución de alimentos, por lo que posee las llaves que dan acceso a la bodega de alimentos, ahora vacía. O eso creía hasta que entró a echar un vistazo unos días después del agotamiento de los recursos y descubrió en ella 3 raciones de comida que habían pasado antes desapercibidas. Usted y sus vecinos llegan 5 días sin probar bocado. ¿Dividiría las 3 raciones entre los 100 hogares? ¿O se la come usted y su familia? Podemos intentar argumentar que es natural que el egoísmo guíe nuestras acciones en condiciones de escasez, como en el anterior ejemplo, y que en condiciones de abundancia de recursos el ser humano compartirá con todos por igual. Pero debemos recordar que con el dinero ocurre algo distinto a lo que ocurre con la comida. Con esta alcanzamos un punto de saciedad en el que simplemente no podemos comer más. Con el dinero no existe el punto de saciedad, siempre podemos comprar más, por lo que siendo este el principal método de intercambio en el mercado, es de esperar que se acumulen la fracción de individuos que lideran la organización. El egoísmo no es algo que podamos categorizar como malo. Si intentamos imaginar su origen, notaremos que el egoísmo es lo que le permitió a las especies sobrevivir. Los Homo sapiens que no desarrollaron la tendencia a anteponer la satisfacción de sus propias necesidades a las de los demás, se alimentaron menos y reprodujeron menos que los Homo sapiens sobre los que imperaba la necesidad de satisfacer sus deseos antes que nada.
Aquellos cuya principal preocupación era su supervivencia fueron los que lograron perpetuar su código genético hasta aquí. El egoísmo nos permite sobrevivir individualmente y es el principio perfecto sobre el que regir la vida para quien decida vivir aislado en una montaña o en una isla sin compañía. Pero cuando vivimos en sociedad rodeados de otros Homo sapiens, no poner límites al egoísmo termina siendo perjudicial para todos. Estos límites no necesitan ser revelados por seres sobrenaturales para conocerlos. Basta con sencillas reflexiones como la siguiente. Si reuniésemos 100 individuos de nuestra especie sin conocimiento alguno sobre normas sociales, en algún momento de este experimento hipotético, ante la ausencia de normas, un individuo mataría a otro como resultado de su egoísmo. Tal vez porque una hembra no quiso tener sexo con un macho, y éste por no dejar insatisfecho su deseo la viola, golpea y mata. O quizá uno de ellos quiera comer la última fruta de la cosecha que otro ha tomado primero, y la única forma de obtenerla será matándole. El fenómeno psicológico del egoísmo, cuyo único objetivo es la satisfacción de nuestros deseos, se ve obstaculizado por los deseos de los otros que no van acorde a los nuestros. Si los ahora 99 Homo sapiens no hacen algo por prohibir el asesinato, todos y cada uno de ellos estarán proclives a ser asesinados por los otros. Pero si comienzan a entender el asesinato como algo dañino para ellos como individuos, lo concebirán como un mal común. Es de esta manera como surge la necesidad de establecer una norma contra el asesinato. Esta preocupación por mi propia supervivencia que termina siendo benéfica para todos es una encausación positiva de nuestro egoísmo. Cuando un individuo nota que la libre práctica del asesinato pone en peligro su propia supervivencia, se opta racionalmente por establecer una norma que impida el asesinato. La prohibición del asesinato no se crea porque matar sea algo inhumano. Se crea para contener los instintos humanos del otro que nos puedan afectar. Es decir, suprimir las posibles acciones que resulten negativas para todos los individuos de la sociedad debería ser el único objetivo de las normas. Quienes promulgan una prohibición contra el asesinato buscando proteger sus vidas, o sea, guiados por su egoísmo, traen como resultado colateral el progreso de toda la sociedad. Pero, ¿qué pasa cuando esas normas no son creadas en consenso por todos los individuos de la población, sino que una fracción de ésta decide imponerlas? Para responder esta pregunta daremos un vistazo a diferentes relatos mitológicos que funcionaron como una justificación para el ejercicio de gobernar.